Bueno, buenas a todos los oyentes. Estamos aquí en su podcast favorito, Colombian Peace for Dummies. En este episodio vamos a hablar de tres tópicos esenciales. ¿Qué es la paz? ¿Quiénes hacemos paz? ¿Qué paz buscar y cómo llegar a ella? Entonces, sus comunicadores en este caso somos Daniel Carvajal Londoño y el que les habla, Simón Mosquera Salazar. Las palabras de mi compañero antes de empezar. Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto a todos los oyentes. Aquí estamos para hablar un poquito sobre cómo se puede construir la paz, qué se entiende de la paz y dar diferentes perspectivas sobre lo que todos los entendemos, sobre lo que todos creemos y uno de los pocos imaginarios tanto sociales como políticos e ideales para que aquí podamos compartir todos. Entonces comencemos con la agenda de una vez y empecemos hablando, Daniel, de qué es la paz. Para usted, ¿qué es la paz? A ver, la paz se puede basar en diferentes aspectos, teniendo en cuenta que también la paz se divide en muchas cosas. Pero más que todo, para mí lo que se trata socialmente es una ausencia del conflicto. Es cuando se siente una plenitud sin un conflicto de por medio. ¿O usted qué cree, mi compañero Simón? ¿Para usted qué es la paz? También soy un poco dentro de esa perspectiva de paz que podríamos nombrar como paz negativa, como los autores, distintos autores a lo largo de la historia y principalmente en los últimos siglos, lo han nombrado que vendría siendo la ausencia de conflicto. Yo también estoy de acuerdo con esa paz, pero usted que conoce de la historia del conflicto armado, ¿usted cómo ve que podamos llegar a esa paz? O mejor dicho, ¿cómo se ha visto en la historia reflejada la paz? Uno de los sucesos más importantes que podemos tener en cuenta de eso es el proceso de Pastrana, porque en el Caguán hubo un cese de fuego y estaban haciendo negociaciones, pero todo se rompió por un silencio, por una ausencia de conflicto, pero también una ausencia de esas ganas de resolver de raíz los problemas. ¿Usted qué otro momento histórico cree que podríamos resaltar de este tipo de paz? Mi hermano, yo creo que en este caso, no tanto este tipo de paz, pero me quiero resaltar sí o sí, porque esto siempre debe ser hablado, el hecho de que durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez se negó el conflicto armado mediante eufemismos, mediante palabras no conclusorias, mediante oraciones que realmente no le daban a las víctimas que estaban en un constante penar, en un constante agobio, no se les da una verdadera respuesta de si existía un conflicto, peor aún, de dónde estaban aquellas víctimas, aquellos familiares que perdieron en aquel conflicto que negaban. Pero continuando con este tema, Daniel, hermano, ¿usted qué opina de quienes hacen parte de la paz? A ver, en base a los constructos sociales y a todo lo que hemos pasado como sociedad a lo largo de todos estos años, como país, como sociedad y como parte del conflicto, creo que todos hacemos parte, aunque no nos veamos directamente como víctimas o como esos entes que están vulnerando a las otras personas, tenemos que ver que todos en nuestro proceso vivimos alguno de estos procesos de paz, ya sea en pequeña o en una gran instancia, porque en base a historias de nuestros padres y nuestros abuelos, sabemos que el conflicto se ha dado de una manera muy fuerte a lo largo de todos estos tiempos. Por ejemplo, no hay que negar la parte del narcotráfico y no hay que negar la parte donde estas, en medio de estas guerras de narcotráfico se vieron involucrados miles de muertes y miles de lesionados por parte de la mera ciudadanía, por parte del mero pueblo, que no era como tal una víctima directa o un partícipe directo, pero se veían inmiscuidos en toda esta problemática de manera indirecta. ¿Usted qué piensa de eso? Efectivamente, Daniel, no, y me agrada mucho que habrás nombrado el hecho de que hay partícipes directos e indirectos. Son aquellos las víctimas, más que nada la población civil, aquel que no tiene nada que ver con el conflicto. Y directamente podemos poner a los grupos que están en contra del Estado o están al margen de la ley o en contra de la ideología que se plantean ciertos puntos, porque no siempre el conflicto va a ser en contra la totalidad de las decisiones del Estado o del gobierno de turno. No, también hay que tener en cuenta que a veces, en cuanto a percepciones
específicas, ya sea de seguridad, economía, política, pero en el conflicto armado colombiano ya son temas estructurales más allá. No son temas que vician dentro de la economía, la política y lo social, que es lo más importante. Porque en ese apartado vemos que los militares, que son autores directos, también son personas, también tienen unos vínculos, también tienen familia, también se ven afectados por el conflicto. Aunque ellos afecten a más, también se ven afectados. En sí, en el conflicto no hay nadie, dentro de un país no hay nadie que no se vea afectado de manera directa o indirecta. Pero ya que hablamos tanto de conflicto, pareciera que la situación de Colombia va en un total declive. Pero ¿usted qué me dice con respecto a las opciones que tenemos para salir adelante? ¿O qué problemas tenemos que atacar en primera instancia para que Colombia o la paz en Colombia pueda ser algo verdadero? Bueno, mi compañero, algo de lo que usted comentaba es muy cierto y hay que autores indirectos. Por ejemplo, mencionando una de las operaciones, por ejemplo, la Orión, que es una que más se conoce en la época moderna, se ven como los niños y la ciudadanía y la gente del común vivían su día a día con estos problemas del conflicto, con estos problemas donde se veían inmiscuidos indirectamente viendo pasar todas las redadas o todos los grupos al margen de la ley que los querían también involucrar en eso y ellos solamente buscaban salidas como el deporte y el arte. Y eso también es muy importante resaltar porque el arte y el deporte son elementos que pueden ayudar y que pueden sobresalir más que el mero conflicto y como mera salida, porque hay que mencionar que el conflicto y una de las causales del conflicto que tenemos en Colombia y como la sociedad es la educación y es la cultura violenta que tenemos, porque toda nuestra cultura, en base a todos los años y todos los siglos de evolución como social que tenemos, hemos buscado la salida negativa de la paz, la salida donde el fuego se responde con más fuego, el puño se responde con otro puño, la violencia se responde con más violencia. Y eso es algo estructural, es algo social que debemos empezar a cambiar. Y una salida muy buena para eso es a través del deporte y el arte también involucrar cultura, también involucrar educación y buenos valores sin fundar buenas bases en la sociedad para que todas las familias y todos los entes de la sociedad podamos vivir de eso, podamos ver nuestro avance como sociedad y podamos buscar nuevas salidas para toda esta paz, para toda esta guerra que no nos está dejando vivir en paz como sociedad. Hombre, me parece excelente que hayas comentado el tema de que la educación no es solamente académica, sí, es cierto. La educación va más allá de las barreras de las instituciones educativas. La educación realmente es algo social. Desde que estás en tu casa, por dar el ejemplo, siempre se le va a indicar qué es bueno, qué es malo en primera instancia. Ya luego cada persona lo puede determinar. Pero estos indicios que se dan en los hogares, estas semillas que se siembran, quedan siempre para la posteridad. Y a lo que hablas con respecto a que los problemas estructurales son de orden social, sí. La verdad, la gran mayoría de problemas es que en Colombia surgen a partir del factor social. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos la cultura del vivo, una cultura del aprovechado. Tenemos una cultura también violenta, una cultura que por muchos años se ha visto o ha avalado la violencia del narcotráfico y el conflicto armado mediante narconovelas, narcocorridos. Esta, esta educación que se siembra en el inconsciente de las personas de avalar la violencia, de ver a los narcotraficantes, a los casillas de los grupos armados, han dejado una semilla en la sociedad mucho más importante que la que puede sembrar, por ejemplo, una universidad. Y es el hecho de que se está normalizando la violencia. Ese es el principal problema. Más allá, bueno, también hay que esta normalización de la violencia está muy enfocada con respecto a la desigualdad, porque no en todos los niveles sociales está igual de normalizada. No en todos los niveles socioeconómicos se normaliza de igual manera o se trata de igual manera a la gente violenta. En,
niveles más altos fue que sea mayor la comprensión o dependiendo de los círculos sociales en los que se mueva la persona, puede que sea inclusive respuestas altamente violentas con armas de fuego y demás. Pero, Daniela, que mencionaste el deporte y el arte como una salida, ¿qué opina usted de los monumentos que se les hace a las víctimas? Porque, por ejemplo, existe el Museo Casa de la Memoria, que en sí es una institución que se encarga de honrar a las víctimas en sentido general. Pero ¿piensa usted que los museos, monumentos y demás actividades realmente logran recuperar la dignidad de las víctimas? Está muy bien eso que dices y esto que mencionas por parte de la cultura como los monumentos para honrar a las víctimas, pero siento que es un mero bonito detalle, pero que son paños de agua tibia. O sea, realmente eso va a dar con la raíz del dolor de lo que sienten las familias que han sido víctimas. Con esos monumentos van a recuperar, entre muchas comillas, la vida que tenían en el campo, con sus sierras, con sus costumbres, con su tranquilidad que sentían, porque es que no solamente le han robado su casa, su territorio, su educación también y sus costumbres, le han robado esas ganas de seguir como sociedad trabajando para que todo sea mejor. Y eso es lo que la misma cultura y el mismo círculo vicioso de la guerra está generando. Pero en esto también tenemos que ver que en los aspectos sociales y en los grupos sociales se puede ver mucha polarización en base a los ideales, pero también hay que ver por cuáles son esos factores que te ponen un poquito más favorecidos que los otros y no verlos como una superioridad, sino que verlos como una forma de cierta manera, ayudar a las personas que por desgracia no han podido llegar a a lo que nosotros o otras personas han tenido. Eso no es como darle lo que sea al pobre y simplemente dejarlo así, sino que eso es tocarnos como sociedad del corazón, sentir el alma y inmiscuirnos un poquito en lo que las personas pueden llegar a sentir con empatía para así mejorar la cultura y llegar a una paz donde la sociedad se vea integrada realmente, se vea unida. Ve, compañero, la verdad me fascina los temas, los tópicos que hemos tocado en este podcast, pero la verdad es que nos estamos quedando un poco sesgados en que sea solamente su opinión y la mía, por lo cual vamos a tener el aporte de alguien que consideramos cuya información es verdaderamente valiosa, no solamente por sus saberes, sino por el contexto en el cual se crió y nació, porque no hace parte de la generación de las personas que están oyendo en cuanto a temporalmente hablando, pero sí compartimos ciertos aspectos que pueden vincularnos, más no sesgar la información que da, por lo que es una información lo que consideramos el ciudadano ideal para la paz. ¿Qué hablamos con esto? Alguien que no intenta aprovecharse del otro, alguien que intenta seguir los conductos regulares de la sociedad, alguien que en sí lo que busca es la buena convivencia. Entonces, pues dejamos en un pequeño intervalo con las palabras de la señorita, o mejor dicho, de la señora Ana. Hablar de conflicto armado en Colombia puede tener varias aristas dependiendo de la tendencia política o intelectual de quien lo hable o de quienes lo hemos vivido. Para las personas mayores, digamos de más de 40 años, la vivencia ha sido algo diferente porque lo vivimos en carne propia, bien sea como partícipes en alguna manera de uno de los lados, no propiamente de los bandos en crisis, sino tipo de población campesina, urbana, rural, o porque efectivamente tenían una tendencia que los hacía hacernos parte de él de alguna manera. Entonces, uno se queda replanteándose varias aristas de este problema desde el conflicto y los intentos de acuerdos o los acuerdos efectivos que se han dado en Colombia desde la década de los 80.
donde hemos tenido como eje transversal tanto del conflicto como de la solución la situación de las tierras. Por ejemplo, con el M-19 en 1990 y otros grupos como el Quintilame, el PRT y el ELN, se lograron hacer algunas reformas planteadas para la Constitución del 91, pudiendo asegurar su participación política a nivel nacional y regional también, con la apertura entonces de varios intentos, porque ese no fue un intento fallido, fue visible, fue también con eco nacional e internacional. Vienen entonces allí unos procesos de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que se hizo en Tlaxcala y en Venezuela, creo. El proceso de paz de la corriente de renovación socialista entre el 93 y el 94. Digamos, para finales de los 90 hubo acercamientos de la administración Samper con el ELN y muchos otros, digamos, todo lo que sucedió en el Caguán con las FARC-EP, el gobierno de Pastrana con el ELN, que nuevamente se está planteando. Ellos han sido una guerrilla más combativa, más beligerante y más difícil también con los acercamientos. Tenemos noticias recientes donde se da y no se da, porque el cese al fuego ha sido muy difícil para ellos. Tenemos también en los proyectos de paz total a las autodefensas y todos los nuevos grupos armados que inclusive ya quieren incluirse las BACRIM, las bandas criminales, en estos procesos. En ellos se estipulan muchos postulados del país frente a la problemática, al tema agrario, a todas las reformas que el país necesita para restaurar los daños sucedidos a las víctimas, pero siempre desde lo legal se encuentran algunos tropiezos y también desde los grupos humanos, como somos tan etéreos y tan asiduos y acostumbrados al conflicto, pues nos da brega hacer los pactos y ceder algunas ventajas o algunas comodidades que tenemos por el bien común. Pero realmente, en mi visión personal, aquí el conflicto al que más ha afectado es al campesino y, digamos, en alguna manera a los poseedores o dueños de las tierras. Y creo que ahí es donde hay que hacer la verdadera restauración y la verdadera reforma. O sea, este proceso de paz requiere una reforma agraria de fondo y requiere tener en cuenta al campesino no solo para reconocérsele, sino también para resarcir y empezar desde ellos una nueva visión de país. No, compañero, no. La verdad, los aportes que nos dio la señora Ana son invaluables. Y nótese, quiero que quede recalcado que nosotros no le indicamos que ella tenía que prepararse, no. Por eso fue también que la escogimos. Porque es que el hecho de que valoremos que ella pueda, entre comillas, ser el ciudadano ideal para Colombia, va vinculado al hecho de que son los saberes de la patria que debería tener toda persona con respecto a su historia. Porque, o si no, sí o sí la historia estará condenada a repetirse. Muy buen aporte, mi amigo, y la verdad también fue muy buen aporte de nuestra compañera Ana. No, sí, debe notarse también la propiedad que habla con el tema, porque no solamente es esa visión y ese interés político por saber qué pasó, sino es ese conocimiento propio y apropiarse por sus vivencias y por sus lados que ha tocado vivir en todos los sentidos, porque es política y también se ha ido inmiscuida en todo este tema de la paz, siendo, como lo dice, la base del ciudadano ideal para generar esta paz. Entonces, me parecen unos aportes muy buenos y unos acotes históricos que son muy valiosos para que todas las personas puedan llegarse a hacer una mínima idea y puedan interesarse por un poquito de la historia de Colombia,
por un poquito de las víctimas y de los acuerdos y de cómo llegar a una verdadera paz como sociedad. Bueno, ya finalizando, le queremos, de parte del equipo de Colombian Peace for Dance, queremos agradecer a todos los oyentes que se tomaron el tiempo de dedicarnos un espacio de sus vidas. O sea, gracias, esperamos que los saberes o los conocimientos que les hemos dado hasta ahora les vayan a servir, les sirvan, les hayan abierto un poco la conciencia o al menos los hagan reflexionar y pensar en si quieren saber un poco más del conflicto o si se han visto afectados por el mismo sin darse cuenta. El principal motivo de existencia de este podcast es divulgar la paz, el conflicto y más que nada generar conciencia con respecto de ambos temas. Estoy de acuerdo y un saludo y una despedida con un abrazo muy grande para todos. Espero que se interesen mucho por estos temas y hasta luego, que sigan generando más paz.